Mis padres creyeron la mentira de mi hermana de que les robé, y me repudiaron por completo. Años después, descubrieron que ella lo inventó todo, y que en realidad fue ella quien les robó todo. Ahora están arruinados y rogándome ayuda. Simplemente les envié las pruebas de que intenté advertirles, y bloqueé sus números. Tenía 17 años la primera vez que mis padres me miraron como si fuera un criminal. No decepcionados, ni enojados, sino fríos como si yo fuera un extraño que había irrumpido en su casa y violado su confianza. Y solo hizo falta una mentira de mi hermana para cambiarlo todo. Me llamo Daniel. Ahora tengo 27 años, pero lo que voy a contarles comenzó hace una década. En aquel entonces, cuando todavía pensaba que la familia significaba algo, cuando todavía era lo suficientemente ingenuo como para creer que la sangre pesaba más que el agua, cuando todavía confiaba en mis padres. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos, en un tranquilo barrio suburbano. Uno de esos lugares donde nunca pasaba nada importante, donde la gente te saludaba desde la entrada de su casa y chismeaba en las barbacoas del patio trasero. Mi papá, Richard, era capataz en una fábrica. Mi mamá, Lorraine, trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca. Y luego estaba mi hermana mayor, Rachel, la niña dorada, la que no podía hacer nada mal. Tenía 19 años entonces, ya estaba en la universidad comunitaria y ya la elogiaban por su ambición e independencia. Y yo solo era Daniel. Callado, estudioso, me mantenía alejado de los problemas, ayudaba en la casa y sacaba buenas notas, pero siempre me comparaban con ella. Siempre iba un paso por detrás a sus ojos. Aún así, una vez fuimos cercanos. Rachel solía acompañarme a casa desde la escuela cuando yo era más joven, me revolvía el pelo cuando estaba triste y me pasaba bocadillos a escondidas cuando mamá decía que no. Pero algo cambió a medida que crecimos. Tal vez fue la forma en que nuestros padres la adoraban, elogiando cada logro mediocre suyo mientras pasaban por alto los míos. Tal vez fue la forma en que ella parecía disfrutar del poder que tenía, la forma en que nuestros padres siempre le creían a ella primero. Tal vez era simplemente quien era ella en el fondo. Y yo era demasiado joven para verlo. La primera grieta apareció un martes lluvioso de septiembre. Llegué a casa de la escuela empapado y cansado, dejé caer mi mochila junto a la puerta y me quité las zapatillas mojadas. Mis padres estaban en la cocina, ambos callados. Demasiado callados. Rachel estaba sentada a la mesa, con los brazos cruzados y los labios apretados. Ella levantó la vista hacia mí y me lanzó esa mirada. No estaba enojada ni asustada, simplemente engreída, como si estuviera esperando a que comenzara el espectáculo. Daniel, dijo mi mamá, sin levantar la vista de su taza. Tenemos que hablar. Esa frase, el clásico presagio de la fatalidad. Está bien, dije con cautela, mis ojos moviéndose entre ellos. ¿Qué está pasando? Mi papá se levantó, caminó hacia la encimera y sostuvo algo en alto. Era un sobre pequeño, blanco, rasgado en la parte superior, con mi nombre garabateado en el frente con tinta azul. Encontré esto escondido en el cesto de la ropa sucia, dijo. Es del cajón de mi escritorio. Tenía $300 dentro. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué? Nunca había visto eso antes. Rachel se puso de pie ahora también. Te lo dije, él dijo con voz tranquila y compuesta como un testigo ensayado. Lo vi merodeando por la oficina anoche. No quería creerlo, pero... Yo no estaba en tu oficina, dije, sintiendo como el calor subía a mi cara. ¿Por qué iba yo a tomar su dinero? Mamá finalmente levantó la vista, sus ojos cargados de decepción. No somos estúpidos, Daniel. Eres el único que habría sabido dónde guarda Richard su dinero extra. Pero yo no. Solo admítelo, interrumpió Rachel, cruzando los brazos con más fuerza. Es patético que estés mintiendo. Siempre has tenido celos de mí. Tal vez esta fue tu forma de vengarte. Esa palabra celos me golpeó como una bofetada. ¿Celos de qué? ¿De su constante manipulación? ¿De la forma en que retorcía cada situación a su favor y se salía con la suya? Yo no lo hice, dije de nuevo, esta vez más bajo. No porque dudara de mí mismo, sino porque me di cuenta en ese momento de que no importaba lo que dijera. La decisión ya había sido tomada.
Esa noche, mis padres no se sentaron conmigo a cenar. Rachel me sonrió con esa mueca de suficiencia desde el otro lado de la mesa, mientras mamá y papá comían en un silencio sepulcral. Mi plato permaneció intacto. Al final de la semana, mi papá había cambiado las cerraduras de su oficina. Mi mamá me quitó mi computadora portátil y dijo que no se podía confiar en mí. No estaba castigado exactamente, nadie usó esa palabra, pero el mensaje era claro. Había roto su confianza. Ya no era su hijo. Era una carga. Rachel, por otro lado, fue colmada de elogios. Gracias por ser honesta. Su necesitó valor para hablar. Eres un ejemplo tan bueno para Daniel. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca, después de la escuela, alegando que tenía proyectos en grupo solo para estar fuera de casa. Sabía que estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Dejé de pedir que me llevaran a lugares. Dejé de hablar a menos que me hablaran. Aprendí a hacerme pequeño. Pasó un mes, luego 2. Eventualmente, el incidente de los $300 desapareció de la conversación diaria, pero la tensión nunca lo hizo. El aire en la casa permanecía denso, silencioso y frío. Empecé a notar cosas. Piezas de joyería que faltaban, cheques que tardaban más en cobrarse. Rachel comprando ropa nueva y aparatos electrónicos de repente, a pesar de afirmar que estaba quebrada. Pero yo sabía que era mejor no decir nada. Ya había perdido el beneficio de la duda, hasta la noche en que sucedió de nuevo. Estaba en mi habitación, medio dormido, cuando escuché las voces alzadas en la planta baja. La voz de mi mamá era aguda, llena de pánico. La de mi papá era atronadora, acusatoria. Me arrastré hasta la parte superior de las escaleras y escuché. Estaba justo ahí, gritaba mi papá. El sobre de emergencia. Lo revisé la semana pasada. Tenía casi $2,000. La voz de Rachel estaba amortiguada, pero capté lo suficiente. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué lo tomaría yo entonces? Mamá, tenemos que llamar a la policía. Esto se está saliendo de control. Me congelé. ¿Iban a acusarme de nuevo? Bajé por el pasillo y me asomé por la barandilla. ¿Todo bien? 3 cabezas se volvieron hacia mí y inmediatamente deseé haberme quedado callado. La cara de Rachel estaba roja, sus mejillas encendidas, sus ojos vidriosos. Papá dio un paso adelante. No te hagas el tonto, Daniel. No vas a manipularnos mentalmente de nuevo. No esta vez. Y ahí estaba otra vez. Sin pruebas, sin preguntas, solo culpa. Debería haberme quedado callado. Pero algo dentro de mí se rompió. Ni siquiera sabía que tenías $2,000 escondidos en la casa, dije. Y si fuera a robarte, ¿no crees que al menos intentaría hacer que pareciera que fue otra persona o no usaría exactamente el mismo método que la última vez? Rachel me lanzó una mirada tan afilada que podría cortar acero. Suficiente, dijo mamá. Solo vete a tu habitación, Daniel. Y lo hice porque discutir era inútil, porque mis palabras no importaban. Esa noche lloré por primera vez en años. No porque tuviera miedo, ni siquiera porque estuviera enojado, sino porque me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, siempre sería el villano ante sus ojos, el chivo expiatorio, la decepción. Comencé a contar mentalmente los días hasta cumplir 18 años. Tenía algo de dinero ahorrado de trabajos de tutoría y tareas ocasionales. No era mucho, pero era suficiente para conseguir un apartamento compartido y un auto usado. Solo tenía que sobrevivir unos meses más en esa casa. No volví a hablar con Rachel a menos que tuviera que hacerlo. Ella también mantuvo su distancia, probablemente satisfecha de haberse salido con la suya una vez más con cualquier truco que hubiera hecho. Mis padres no notaron la tensión, o tal vez lo hicieron y simplemente no les importó. Pero entonces, una semana antes de mi cumpleaños número 18, sucedió algo que cambió todo. No públicamente, no todavía, pero sí dentro de mí. Llegué tarde a casa del trabajo y encontré a Rachel sentada en la entrada en su auto destartalado, enviando mensajes de texto frenéticamente en su teléfono. Casi pasé de largo, sin decir una palabra, pero ella bajó la ventanilla. Oye, él dijo, su voz diferente, menos engreída, más desesperada. ¿Puedes prestarme $50? Solo hasta el viernes. La miré fijamente, mi expresión en blanco. ¿Quieres que te dé dinero? ¿Después de todo? Ella parpadeó. Oh, vamos. No seas dramático. Son solo 50. No dije nada.
Ella resopló. ¿Sigues enojado por esa estupidez del dinero? ¿En serio necesitas madurar, Daniel? Me incliné un poco, bajando la voz. ¿Tomaste el dinero del cajón de papá y del sobre de emergencia? Ella hizo una pausa de medio segundo. Sus ojos se desviaron y luego se burló. Por favor, ¿crees que sería tan tonta como para dejar un rastro? Ni siquiera lo negó. No realmente. Me quedé allí congelado, el aire de la noche repentinamente más frío. Ese fue el momento en que decidí que había terminado de estar callado, terminado de ser el chivo expiatorio. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que un día me aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Y cuando lo hiciera, no solo recibiría una disculpa, obtendría justicia. Y esa justicia comenzaría en el momento en que más me necesitaran. No le dije nada a Rachel esa noche. Simplemente me di la vuelta y entré en la casa, cerré la puerta en silencio detrás de mí, y me senté en el borde de mi cama en la oscuridad, repitiendo sus palabras en mi cabeza. ¿Crees que sería tan tonta como para dejar un rastro? No era una confesión. No del todo, pero estaba lo suficientemente cerca. Y más que nada, confirmó lo que había estado sospechando durante años. Ella estaba detrás del dinero desaparecido. Había estado manipulando a nuestros padres, mintiendo descaradamente y de alguna manera volcándolo todo sobre mí. Y lo peor es que ellos le creyeron cada vez. Durante la semana siguiente comencé a empacar lo poco que poseía. No en cajas que hubieran llamado la atención. Solo poco a poco. Ropa metida en una bolsa de deporte. Mis cuadernos y materiales de tutoría cuidadosamente organizados en mi mochila. Los pocos recuerdos personales que tenía estaban escondidos en el forro de mi chaqueta. Mi plan era simple: cumplir 18 años, tomar el trabajo que me habían ofrecido en un taller de reparación de computadoras en el centro, y mudarme a la habitación que el primo de un amigo tenía disponible para alquilar. No esperaba una despedida. No quería una. Mi cumpleaños llegó y se fue casi sin reconocimiento. Rachel me dio un feliz cumpleaños sin ganas en el desayuno, sin levantar la vista de su teléfono. Mi mamá preguntó si quería lasaña sobrante de hace 2 noches. Papá ni siquiera me habló esa mañana. Sin pastel, sin tarjeta, sin cena familiar, solo silencio, como si yo ya hubiera dejado de existir ante sus ojos. Por mí estaba bien. Esa tarde, mientras ambos estaban fuera haciendo recados, agarré mis cosas y salí por la puerta principal sin decir una palabra. En el momento en que bajé del porche, me sentí más ligero, como si pudiera respirar por primera vez en meses, tal vez años. La vida por mi cuenta fue dura al principio. La habitación que alquilé apenas era lo suficientemente grande para un colchón y un escritorio plegable. Las paredes eran delgadas, la presión del agua débil y el alquiler se comía más de la mitad de mi cheque de pago. Pero era mía. Sin juicios, sin acusaciones, solo una tranquila y bendita libertad. No hablé con mi familia durante casi 3 años después de eso. No porque fuera rencoroso o bueno, tal vez un poco, sino principalmente porque necesitaba espacio para convertirme en otra persona, alguien que no estuviera definido por su decepción. Durante ese tiempo, ascendí desde reparar pantallas de portátiles rotas y eliminar malware hasta construir sistemas personalizados y administrar el pequeño equipo de la tienda. Empecé a tomar cursos en la universidad comunitaria por las noches, principalmente certificaciones de TI, e incluso conseguí trabajo independiente aparte. A mi jefe le caía bien, mis clientes confiaban en mí y por primera vez en mi vida yo confiaba en mí. Pero entonces, de la nada, llegó el mensaje que me arrastró de nuevo a su órbita. Era un martes por la noche. Acababa de terminar de ayudar al dueño de una pequeña empresa a recuperar un disco duro casi corrupto y caminaba a casa sintiéndome bastante bien conmigo mismo cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Hola Daniel, soy mamá. Sé que ha pasado un tiempo, pero realmente necesitamos hablar. Por favor, llámame. Me detuve en medio de la acera, leyendo el mensaje una y otra vez. Mi corazón comenzó a acelerarse, no de emoción, sino de algo más oscuro, pavor, confusión, un destello de esperanza que traté de aplastar de inmediato. No respondí. Unos días después, llegó otro mensaje. Esta vez de Rachel. Oye, creo que mamá y papá quieren disculparse. Están pasando por algunas cosas. Solo habla con ellos.
ha pasado suficiente tiempo. El descaro. ¿Disculparse? Después de 3 años de silencio total, después de dejarme salir de sus vidas sin pensarlo 2 veces y solo ahora querían hablar, lo ignoré de nuevo. Pero los mensajes seguían llegando de mi mamá, mi papá y finalmente incluso de un par de amigos de la familia con los que no había hablado en años. Claramente algo estaba pasando y eventualmente mi curiosidad pudo más que yo. Acepté reunirme con ellos para tomar un café, terreno neutral, lugar público, sin posibilidad de una pelea a gritos. Cuando entré en la cafetería, ya estaban sentados en una mesa de la esquina. Mamá con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella, papá mirando su café intacto. Y Rachel no estaba por ninguna parte. Casi me di la vuelta y me fui en ese momento. Daniel, dijo mamá, poniéndose de pie rápidamente. Te ves bien. Gracias, dije con cautela, sentándome frente a ellos. Hubo una pausa larga e incómoda. Luego papá se aclaró la garganta. Te debemos una disculpa. Levanté una ceja. Eso es nuevo. Hizo una mueca de dolor. Estábamos equivocados sobre muchas cosas. Mamá intervino. Rachel, ella no es la persona que pensábamos que era. Y así, de repente, todo salió a la luz. Resulta que Rachel les había estado robando durante años. No solo los incidentes de los sobres, sino cosas más grandes también. Había sacado tarjetas de crédito a su nombre, acumulado deudas, empeñado reliquias familiares, mentido sobre los pagos de la matrícula y gastado el dinero en viajes con su novio. Todo salió a la luz cuando el banco llamó sobre una advertencia de ejecución hipotecaria que nunca vieron venir. Ella nos dijo que tú lo hiciste, dijo mamá en voz baja con lágrimas en los ojos. Y le creímos. No sé por qué, supongo que no queríamos ver la verdad. Me senté allí escuchando. Una parte de mí quería gritar, una parte de mí quería llorar, pero la mayor parte de mí simplemente se sentía vacía, como si hubiera esperado años por este momento y de alguna manera no significara nada ahora. Lo sentimos, dijo papá de nuevo. Fuimos unos tontos. Los miré. Realmente los miré. Se veían más viejos, más cansados, desgastados. ¿Qué quieren de mí? Pregunté finalmente. Intercambiaron una mirada. Necesitamos ayuda, dijo mamá. Financieramente, por supuesto. Y ahí estaba. La verdadera razón por la que me contactaron. No porque me extrañaran, no porque quisieran reconstruir la relación, sino porque estaban en la ruina, desesperados, y yo les dijo al que echaron, era ahora su mejor oportunidad. No respondí de inmediato. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, y me fui. Esa noche, busqué en mis copias de seguridad en la nube y saqué la vieja aplicación de notas de voz que solía usar en mi iPod Touch con la pantalla rota. Recordaba haber grabado algunas cosas en el pasado, cuando sentía que necesitaba pruebas de mi versión de la historia por si acaso. Y, efectivamente, allí estaba. Una grabación rasposa y de baja calidad desde mi habitación. La voz de Rachel tan clara como el día. ¿En serio crees que sería tan tonta como para dejar un rastro? Por favor, si quieren seguir dándome dinero y culpándote a ti, ese es su problema. Miré la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Intenté advertirles, sutilmente, con cuidado. Hace años dejé una nota en el cajón del escritorio de papá con sospechas sobre los hábitos de gasto de Rachel. Después de la segunda vez me culparon a mí. Incluso le envié un correo electrónico a mamá una vez de forma anónima con capturas de pantalla de las transacciones públicas de Venmo de Rachel, mostrando almuerzos costosos y viajes de compras. Nunca escucharon, pero guardé los recibos, todos ellos. Y ahora me estaban rogando ayuda. Sonreí por primera vez ese día, porque finalmente tenía algo que no podían ignorar. No dormí esa noche. No porque estuviera estresado, ni mucho menos, sino porque no podía dejar de reproducir cada momento de la última década. Cada mentira, cada mirada de soslayo. Cada vez que llegaba a casa y encontraba miradas frías y puertas cerradas, cada instancia en la que dudé de mí mismo y me pregunté si yo era el problema. Y ahora, las mismas personas que una vez me miraron como si fuera algo que se habían quitado del zapato, estaban sentadas en una cafetería, rogándome ayuda. La ironía era casi poética. Miré el viejo y polvoriento iPod Touch que descansaba en mi mesita de noche. Esa única grabación no era suficiente para quemarlo todo, pero era algo.
Era una prueba. No para ellos. Ellos ya sabían la verdad ahora. Sino para mí. Demostraba que no lo había imaginado. Que no estaba loco. Que los años de exilio y tratamiento silencioso no fueron el resultado de un malentendido. Todo fue real y yo había sobrevivido. Pero no estaba interesado en la venganza. No todavía. Primero, tenía que reconstruir lo que intentaron destruir. Después de nuestra reunión, ignoré sus mensajes de seguimiento. Enviaron algunos mensajes más durante la semana siguiente. Párrafos largos y desesperados sobre su situación financiera, como estaban en riesgo de perder la casa. Como Rachel se había escapado después de ser confrontada. Ya no había disculpas, solo sutiles viajes de culpa entrelazados con súplicas de ayuda. Pero yo tenía mi propia vida de la que preocuparme. La verdad era que, aunque había encontrado una apariencia de estabilidad desde que me fui, no estaba exactamente prosperando. Todavía estaba en esa habitación diminuta, todavía haciendo malabares con el trabajo y las clases, todavía comiendo demasiados fideos instantáneos y saltándome las citas con el dentista. Estaba orgulloso de lo lejos que había llegado, pero no era suficiente. No para lo que quería, no para lo que merecía. Así que tomé una decisión. No más simplemente sobrevivir. Era hora de construir. Comencé con mi trabajo en el taller de reparación de computadoras. A mi jefe, Brian, siempre le había caído bien, decía que tenía buena cabeza para resolver problemas y que no entraba en pánico bajo presión. También mencionó más de una vez que buscaba expandirse. Una noche, después de cerrar, me quedé y le propuse un plan. Déjame encargarme de los clientes móviles, dije. Pequeñas empresas, visitas a domicilio, soporte in situ. Tú no tienes tiempo, y yo ya he construido una buena relación con la mitad de las personas que entran aquí. Brian se reclinó en su silla, escéptico. ¿Quieres ser autónomo? No, dije. Quiero empezar algo bajo tu marca. Una sucursal. Yo obtengo una parte, tú obtienes la expansión. Bajo riesgo para ti y yo hago el trabajo pesado. Se frotó la barbilla durante un largo rato antes de asentir. Prepara un plan y hablaremos. Ese fin de semana, me salté mi tiempo libre habitual y elaboré una propuesta, niveles de precios, estrategias de marketing, esquemas de servicios, todo completo. Incluso construí un sitio web básico y diseñé un logotipo usando una prueba gratuita en un sitio de diseño. Brian quedó impresionado. En un mes, estaba recibiendo llamadas directamente, programando citas y entrando en oficinas y hogares, vistiendo un polo azul marino con nuestro logotipo bordado. Compré un auto compacto usado, organicé un kit de herramientas móvil y pasé las noches puliendo el sitio web y escribiendo publicaciones de blog para el SEO. El trabajo era agotador, pero era mío. Y poco a poco, el dinero empezó a entrar. No una inundación, pero lo suficiente para empezar a ahorrar. Me mudé de la habitación estrecha a un pequeño estudio. Nada lujoso, pero tenía una cocina de verdad y un balcón que recibía el sol de la tarde. Compré un sofá de segunda mano, un escritorio real e incluso una pequeña máquina de café expreso. Pequeños lujos que se sentían como monumentos. Casi al mismo tiempo, terminé mis certificaciones y comencé a ofertar por contratos independientes más grandes. Configuraciones de red, administración de servidores para tiendas locals, auditorías de ciberseguridad para clínicas y bufetes de abogados. Siempre fui honesto acerca de ser un operador solitario, y la gente respetaba el esfuerzo. Aún así, me mantuve reservado, sin redes sociales, sin actualizaciones familiares, sin viejos amigos, solo el trabajo duro. Y entonces un día, recibí un mensaje que no esperaba. De Rachel. Era corto, demasiado corto. Sé que me odias. No te culpo, pero necesito tu ayuda. Miré la pantalla por un rato. Una parte de mí quería borrarlo. Otra parte quería responder con una cadena de insultos que había estado redactando mentalmente desde que tenía 17 años. Pero en lugar de eso, no hice nada. La dejé en visto. Durante los siguientes días, recibí más mensajes de números desconocidos. Claramente, teléfonos desechables. Todas variaciones del mismo tema. Por favor, háblame. Lo siento. No se suponía que llegara tan lejos. Estoy en un mal lugar. No tengo a dónde ir. No respondí hasta que un mensaje destacó. Mamá y papá me dijeron que tienes dinero ahora. Que te va bien. Me alegro por ti. Solo recuerda quién te cuidó cuando éramos niños.
No tienes que excluirme para siempre. Casi me río. Me cuido. Eso era mucho decir viniendo de la chica que arruinó mi reputación y robó a nuestros padres mientras me incriminaba. Pero fue esa última frase la que se me quedó grabada. No tienes que excluirme para siempre. No era una disculpa. No era remordimiento. Era un sentido de derecho. Como si mereciera el perdón simplemente porque existía en mi pasado. Fue entonces cuando supe que no había tocado fondo cuando me mudé. Ese momento fue tocar fondo, cuando me di cuenta de cuán profundo era el daño. Cuando me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, estas personas siempre intentarían arrastrarse de vuelta a través de las grietas si las dejaba abiertas. Así que las sellé. Bloqueé su número. Cambié mi correo electrónico. Agregué filtros de llamadas a mi teléfono. No lo hice por rencor. Lo hice por paz. Pasaron los meses. El negocio creció. Brian me hizo socio oficialmente. Cambiamos la marca de la empresa juntos y abrimos una segunda ubicación. Contraté a mi primer empleado, un chico llamado Félix que me recordaba a mí mismo a los 17 años, inteligente, callado y desesperado porque alguien creyera en él. La vida se sentía bien, no solo estable, sino bien. Y aún así, no hablé con mis padres hasta que una tarde llegué a casa y encontré un sobrepegado con cinta adhesiva en la puerta de mi apartamento. Sin nombre, sin dirección, solo mi nombre de pila garabateado con una letra familiar. Lo abrí con cautela. Dentro había una carta, escrita a mano, de mi madre. Escribió sobre lo difíciles que se habían puesto las cosas, cómo habían vendido la casa, cómo vivían ahora en un apartamento de alquiler, apenas capaces de pagar la comida. Como papá había perdido su trabajo, como Rachel había desaparecido de nuevo después de pedir prestado dinero a uno de los amigos que les quedaban, como a veces se despertaba y deseaba poder volver atrás en el tiempo. Y luego, escondido al final, estaba el golpe de gracia. Lo sentimos, Daniel. Sabemos que te fallamos, pero por favor, si hay alguna forma en que puedas ayudarnos, aunque sea solo un préstamo, estaríamos eternamente agradecidos. No estamos orgullosos de pedir, pero estamos desesperados. No sabemos a quién más recurrir. No era una amenaza. No era manipulación. Era pura y cruda desesperación. Y por un momento sentí que algo se agitaba en mí. No lástima, sino un viejo dolor. La parte de mí que solía anhelar su aprobación, que una vez los había mirado como pilares, que una vez solo había querido ir a casa. Pero no podía ir a casa porque nunca hubo realmente un hogar para empezar. Aún así, no tiré la carta. La puse en mi escritorio, me senté con ella, pensé en ella, y luego abrí un cajón y saqué el viejo iPod Touch de nuevo. El que tenía la voz de Rachel, y pensé en todas las veces que intenté advertirles, todas las señales sutiles que ignoraron, la verdad que se negaron a ver. Y recordé el correo electrónico que le había enviado a mamá hace tantos años, el que nunca respondió. Así que hice algo que no había hecho en 10 años. Imprimí ese correo electrónico. Imprimí las capturas de pantalla que había tomado. Transferí el archivo de audio a mi computadora portátil y lo transcribí. Grabé todo junto, escribí una nota corta que decía, lo intenté. Simplemente no quisieron escucharlo, y lo envié por correo a su dirección. Sin etiqueta de remitente, sin información de contacto, solo silencio. No sé qué hicieron con eso, pero sí sé que, una semana después, recibí un último mensaje de texto de un número desconocido antes de cambiar mi número por completo. Simplemente decía, no lo sabía. Y nunca respondí. Durante mucho tiempo, después de ese mensaje final, las cosas estuvieron tranquilas. No más cartas en mi puerta. No más correos de voz desesperados de números que no reconocía. No más sombras del pasado arrastrándose a través de las persianas. Pero la tranquilidad no significa paz, porque la paz para mí hubiera sido un cierre. Y no existe tal cosa como el cierre cuando las personas que te rompieron todavía están ahí fuera, todavía respirando, todavía tratando de girar la historia a su favor. Todavía pintándote como frío, distante, desagradecido. No solo me había alejado, había ganado sin tener que decir una palabra. Y sabía que eso debía haberlos vuelto locos. Eso debería haber sido suficiente. Debería haberlo sido.
pero de vez en cuando escuchaba susurros a través de viejas conexiones, conocidos mutuos, viejos compañeros de clase, personas que todavía orbitaban la estrella moribunda que era mi familia. Ella dijo que Daniel los abandonó cuando más lo necesitaban. Perdieron todo y él ni siquiera les dio un préstamo. Lo trataron como a la realeza mientras crecía y así es como les paga. No me importaban los chismes. No realmente, pero persistían como el humo después de un incendio, del tipo que se aferra a tu ropa mucho después de haberte alejado de las llamas. Y entonces, una tarde, Félix, mi empleado, entró en mi oficina sosteniendo un portapapeles y luciendo un poco pálido. «Oye, ¿qué? ¿Tienes un minuto?», preguntó, cerrando la puerta detrás de él. «Claro», dije, girando en mi silla para mirarlo. Dudó, luego me tendió un formulario impreso. «Creo que esto es una broma o algo así, pero esto llegó a través de nuestra página de contacto». Lo tomé y escaneé la primera línea. Era un formulario de solicitud de servicio, uno que solíamos usar para clientes comerciales que querían contratos a largo plazo. Nombre: Rachel Hawthorne. Empresa: Hawthorne Digital Solutions. Servicios solicitados: instalación de actualización de seguridad in situ, configuración de copias de seguridad en la nube. Presupuesto estimado: $12,000. Mi corazón dio un vuelco. ¿Rachel abriendo un negocio y usando nuestro formulario? Miré a Félix, que se movía incómodamente. ¿No la contactaste, verdad? No, imaginé que deberías verlo tú primero. Buena decisión. Releí el formulario 3 veces solo para asegurarme de que no fuera un error, pero el número de teléfono coincidía con el de ella. El correo electrónico era su nombre también. Ni siquiera uno desechable. Audaz, sin nada más. Me recosté en mi silla, dejando que el silencio se asentara. Así que estaba de vuelta en la ciudad, o tal vez nunca se fue, y estaba comenzando un negocio. Algo en ello se sentía mal. Rachel no era del tipo de empezar una empresa. Ella no era una constructora. Ella era un sifón. Tomaba, maniobraba, manipulaba, pero no creaba, a menos, por supuesto, que alguien más lo hubiera creado para ella. Pasé el resto del día investigándolo. Registro público de empresas. Sí, Hawthorne Digital Solutions estaba registrada a su nombre, presentada hace 2 meses, sin socios listados, sin ubicación oficial de oficina, solo una dirección postal vinculada a un espacio de trabajo compartido en el centro. Indagué más profundo. Su negocio tenía un sitio web brillante, elegante, mucho más pulido de lo que esperaba. Optimizado para SEO, una página completa de acerca de que la pintaba como una estratega digital con 10 años de experiencia gestionando proyectos de TI de alto perfil. Casi me ahogo de la risa. Su experiencia consistía en robar contraseñas de notas adhesivas y culparme a mí. Pero la parte que realmente llamó mi atención, su lista de clientes. La mayoría eran vagos, firmas de marketing locales, consultores de atención médica, sistemas de tecnología minorista. Sin nombres, excepto por uno, Midstate Logistics. Ese nombre lo reconocí. Eran uno de los contratos más grandes que había estado persiguiendo durante casi un año. Una empresa de envíos regional que necesitaba una revisión completa de TI. Habíamos tomado café, tenido reuniones, cotizaciones de muestra y luego silencio total. Ahora sabía por qué la habían elegido a ella. Ahí fue cuando se encendió el interruptor. Porque esto no era solo Rachel siendo Rachel. Esto era Rachel entrando en mi mundo, mi territorio. Y la conocía. Sabía que nunca sería capaz de conseguir un contrato de ese tamaño sin la ayuda de alguien más. Y sabía exactamente qué nombre debió haber mencionado para conseguirlo. El mío. Me recosté en mi silla y me susurré a mí mismo. Acabas de abrir la puerta equivocada, Rachel. Porque ya no tenía 17 años. Y esta vez tenía ventaja. Al día siguiente comencé a planificar. Paso 1. Verificar cómo consiguió el contrato. Me comuniqué con un contacto que todavía tenía en Midstate, una antigua compañera de clase llamada Eliana que trabajaba en adquisiciones. No éramos cercanos, pero nos habíamos mantenido en contacto de vez en cuando. Le envié un mensaje casual. Oye, vi que Hawthorne Digital consiguió su contrato de TI. Solo por curiosidad, pensé que todavía estábamos en conversaciones. Su respuesta llegó 15 minutos después. Hola Daniel.
sí, honestamente, me sorprendió cuando tu nombre no apareció en la cotización final. Rachel mencionó que ustedes dos todavía estaban vinculados profesionalmente y que ella representaría a tu sucursal. Pensé que era un arreglo extraño, pero su cotización fue más baja. Miré la pantalla. Vinculados profesionalmente. Ella usó mi nombre. Sentí que la ira aumentaba de nuevo, pero la mantuve bajo control. Gracias. Eso ayuda mucho. Solo aclarando un malentendido. Eliana respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Paso 2. Reunir pruebas. Saqué toda mi correspondencia pasada con Mitstate, cotizaciones, correos electrónicos, notas de reuniones, archivos PDF con fecha y hora que mostraban mi nombre y logotipo, todos fechados antes de que Rachel siquiera presentara la documentación de su negocio. Luego hice algo que no había hecho en años. Revisé los registros financieros públicos de mis padres. No tomó mucho tiempo confirmar lo que sospechaba. Después de vender la casa, recibieron un acuerdo de una demanda, algo sobre una lesión laboral y un pago de seguro fallido. No fue una ganancia masiva, pero fue suficiente para explicar cómo Rachel repentinamente tenía el dinero para financiar una empresa. Ella había usado el dinero de ellos para iniciar su negocio. El mismo dinero que ella había ayudado a drenar a través de años de mentiras y robos. Era demasiado perfecto. Paso 3. Observar y esperar. No quería quemarla de inmediato. Ese era el viejo yo, el niño reactivo que solo quería que se sintieran mal. Esto era diferente. Esto era quirúrgico. Comencé a construir un portafolio, un expediente. Cada credencial fabricada en su sitio web la documenté. Cada mentira sobre su experiencia. Extraje metadatos de capturas de pantalla de LinkedIn. Incluso encontré un viejo currículum que había enviado a una agencia temporal que contradecía la línea de tiempo que estaba vendiendo actualmente. También contraté a un asistente virtual para hacerse pasar por una pequeña empresa que buscaba trabajar con Hawthorne Digital. Ella grabó toda la consulta de Zoom. En ella, Rachel me mencionó por mi nombre al menos 2 veces. Oh, sí. Modelé nuestros paquetes a partir de un trabajo que hice con mi socio Daniel. Hemos manejado varios clientes de alto nivel juntos. El golpe de gracia, ella envió mi contrato de muestra, el que yo había escrito palabra por palabra. Tenía todo lo que necesitaba y todavía estaba empezando. Esperé exactamente 3 semanas antes de hacer mi movimiento. No porque necesitara más tiempo para prepararme. Ya tenía todo, los archivos, los clips de audio, la grabación de la consulta falsa, la prueba de que Rachel había robado mi trabajo, usado mi nombre y defraudado a una empresa para que la contratara bajo pretensiones completamente falsas. No, esperé porque la venganza se sirve mejor fría, pero también lenta. Necesitaba cocinarse a fuego lento. Y Rachel, ella no tenía idea de que la olla siquiera estaba en la estufa. Ella seguía volviéndose más audaz también, publicando selfies en LinkedIn, actuando como una reina corporativa, escribiendo subtítulos engreídos como «Nada como ver que tu trabajo duro vale la pena». Incluso subió un video donde se sentaba en una oficina minimalista, claramente alquilada, y daba consejos sobre cómo escalar tu marca digital. Tuve que pausar a la mitad porque no podía dejar de reírme, pero la gota que colmó el vaso llegó cuando publicó sobre la expansión. Otro contrato, otro cliente, otro paso hacia la legitimidad en un mundo en el que no tenía nada que hacer. Así que le di la legitimidad que tan desesperadamente ansiaba. Comenzó con un paquete enviado directamente a Mitstate Logistics. Atención, Eliana Torres. Dentro había una carpeta Manila, sin marca, sin nota, solo pruebas. Prueba de que el currículum que Rachel había presentado era inventado. Prueba de que su presupuesto era plagiado. Prueba de que nunca había trabajado conmigo. De hecho, todo lo contrario. Transcripciones de viejos correos de voz que me dejó cuando estaba desesperada por dinero. Audio de ella, admitiendo casualmente mentir y robar. Y una declaración jurada firmada por mí indicando que no tenía ninguna afiliación con su empresa, que nunca había otorgado permiso para usar mi nombre o materiales, y que tenía evidencia de robo de propiedad intelectual. No necesitaba añadir comentarios. Los hechos hablaban por sí mismos. Envié una carpeta similar a otras 2 empresas que figuraban en su sitio web. Una de ellas me envió un correo electrónico el mismo día.
corto y al grano. Gracias por llamar nuestra atención sobre esto. Llevaremos a cabo una revisión interna de inmediato. Por favor, háganos saber si está dispuesto a hablar más sobre esto. No había terminado. Envié el paquete final a un pequeño grupo de vigilancia empresarial que dirigía un boletín para empresas locals. Tenían una sección titulada Foco en el fraude, donde exponían a vendedores y empresas deshonestas por afirmaciones engañosas, certificaciones falsas y prácticas engañosas. Me aseguré de incluir un USB con capturas de pantalla lado a lado del sitio web de Rachel y el mío, destacando dónde había copiado mis diseños, textos palabra por palabra y estructuras de precios. Y luego esperé. Una semana después todo se desmoronó. Me enteré por una conexión mutua, un tipo que solía ejecutar campañas de SEO para nosotros y que desde entonces se había ido, que el nombre de Rachel estaba circulando en los círculos tecnológicos locals. No de buena manera. Uno de sus nuevos clientes se había retirado. Otro había solicitado un reembolso y la había reportado a la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales BT Business Bureau. En Midstate no solo cancelaron el contrato, la pusieron en una lista negra públicamente. Emitieron un comunicado a los proveedores advirtiendo sobre una consultora que tergiversaba sus credenciales, falsificaba experiencia en proyectos y participaba en prácticas contractuales engañosas. No la nombraron, pero todos lo sabían. 2 días después, el sitio web de Hawthorne Digital Solutions fue eliminado. Su perfil de LinkedIn desapareció. Su correo electrónico comercial comenzó a rebotar. Estaba desapareciendo, o al menos intentándolo. Pero yo aún no había terminado, porque si bien la caída de Rachel fue satisfactoria, todavía había 2 personas que habían pasado casi una década creyendo sus mentiras. Personas que me echaron, me despreciaron y volvieron arrastrándose solo cuando necesitaron ayuda. No había hablado con mis padres desde que envié ese sobre, el que estaba lleno de pruebas de que había estado tratando de advertirles todo el tiempo. No había planeado contactarlos de nuevo, pero entonces recibí un correo electrónico. Era de mi papá, enviado a mi bandeja de entrada del trabajo, que no figuraba públicamente. Asunto, entendemos ahora. Daniel, hemos visto las noticias sobre Rachel. Recibimos una carta de uno de sus clientes con enlaces a todo lo que enviaste. No queríamos creerlo, pero todo es verdad, ¿no? Que fallamos. No solo una vez, una y otra vez. Ni siquiera sé cómo pedir perdón. Pero si alguna vez quieres hablar, la puerta está abierta. Papá. No respondí. Reenvié el correo a mi bandeja de entrada personal. Lo archivé y marqué el original como leído. No merecían un cierre y ciertamente no me merecían a mí. Pero lo que sí merecían era un espejo. Así que escribí de vuelta, no a papá, sino a un pequeño boletín comunitario en nuestra ciudad natal, el que solía publicar anuncios de bodas, logros escolares, historias de éxito locals. Envié un artículo bajo su columna Voces Locals, no una confesión total. No una diatriba, solo una historia. La historia de un joven falsamente acusado, expulsado por su familia, que comenzó sin nada y construyó algo significativo. Solo para descubrir que las mismas personas que lo traicionaron ahora buscaban su mano mientras caían. No usé nombres, pero los detalles eran inconfundibles. La historia se volvió viral localmente. Los comentarios llegaron a raudales. La gente especulaba. Algunos preguntaban si era real. Unos pocos incluso reconocieron la línea de tiempo y lo dedujeron. Escuché a través de rumores que mis padres estaban mortificados, que dejaron de ir a la iglesia, que borraron sus cuentas de Facebook y que sus amigos se estaban distanciando silenciosamente. Todo lo que había hecho era decir la verdad y la verdad hizo lo que siempre hace. Quemó las mentiras. Rachel finalmente resurgió bajo un nombre diferente. Intentó empezar de nuevo en otra ciudad. Vi un comunicado de prensa meses después donde figuraba como Rachel H., consultora para una empresa en Oregón, pero su reputación tenía agujeros ahora.
agujeros que no se tapaban fácilmente. En cuanto a mí, seguí construyendo. Contraté a 2 empleados más, me expandí a otra ciudad, invertí en un espacio de trabajo compartido para trabajadores tecnológicos independientes. Creé un programa de tutoría para jóvenes estudiantes de TI que no tenían un sistema de apoyo y comencé a vivir realmente vivir, sin mirar constantemente por encima de mi hombro. Un día, Félix me preguntó por qué nunca había hablado de mi familia. No estaba siendo entrometido, solo curioso. Sonreí y le conté la versión corta. Pensaron que les robé, dije. Resulta que yo era el único que no podían permitirse perder. Se rió, sin darse cuenta de cuán cierto era. Y me di cuenta en ese momento de que era libre, no solo de ellos, sino de quién solía ser. Habían intentado enterrarme en mentiras, pero usé cada onza de su suciedad como base para algo mejor. Y al final, ellos eran los que tenían que vivir con lo que habían hecho. Solo tenía que seguir construyendo. Me repudiaron cuando no tenía nada y volvieron arrastrándose cuando lo tenía todo. Así que les di la única cosa que ellos nunca me dieron: silencio.